Adelante, Delio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Mi nombre es Delio Rincón del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, República Dominicana. Es un honor y un placer darles la más cordial bienvenida a este panel de discusión titulado Conocimientos básicos del mercado de carbono, mitigación, adaptación y transferencia de riesgo. Para ello nos acompañan nuestros panelistas Ana Terroba, ella es gerente de servicios corporativos del Carbon Trust, y tenemos a Son Kreft, director ejecutivo de la Universidad de las Naciones Unidas, MCII. Gracias a nuestros panelistas Ana y Sonke. Es un honor contar con su presencia en el día de hoy. Debido a que Son Kreft habla inglés, tendremos el servicio de traducción simultánea, por lo cual les recomendamos a nuestros participantes que en la parte inferior de la plataforma de Zoom, en la sección donde dice traducción simultánea, escojan el lenguaje de su preferencia, inglés o español. A continuación les haré una pregunta a cada uno y tendrán 7 minutos para responder cada una. Agradecemos muchísimo de su participación. Comenzamos con nuestro colega de Carbon Trust, la señora Ana. Ana Terroba, ¿qué están haciendo los gobiernos, los países para reducir emisiones y el cambio climático? Gracias. Gracias y muy buenos días a todas y a todos. Bueno, pues el esfuerzo por reducir el impacto del cambio climático ya tiene mucho tiempo y actualmente existen una serie de mecanismos, probablemente ya habrán escuchado de ellos, estarán familiarizados. Bonos verdes, metas net cero, impuestos ambientales, offsets, impuestos al carbono, políticas, contribuciones nacionales determinadas. Son una serie de instrumentos que en su conjunto pues ayudan a mitigar este impacto. A mí me gustaría platicarles un poco de cómo se van vinculando con los mercados de carbono estos instrumentos, porque un mercado de carbono por sí solo, pues no es muy útil si no se fomenta la reducción en sí. No se vale nada más decir, tengo estas emisiones y compro bonos de carbono de otro lado para mitigarlos. Eso ya no se vale. Ya hay muchos gobiernos que tienen sus metas net cero. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, ya no basta con que yo compense, ya no basta con que yo haga mi mayor esfuerzo. Ahora tengo que sí o sí reducir y dejar de emitir. Y son metas que ellos tienen establecidos en algunos gobiernos, incluso hasta en su legislación, ¿no? Ya a partir de en tal año quiero llegar a no emitir nada de carbono. Y pues es un camino que se va vinculando con una serie de cosas, bonos verdes, ¿no? Por ejemplo, que es como cualquier bono en el que es un instrumento de deuda para mitigar emisiones. Aquí la única diferencia es que las características del proyecto tienen que ir enfocadas en mitigar cambio climático y quizás integrar algún componente social, ¿no? Los mercados de carbono son clave para alcanzar las metas net cero y para apoyar a la transferencia de conocimiento y el fomento a la tecnología y a la innovación y a la investigación, sobre todo en tecnologías menos intensivas en carbono. No sé si eso responde a la pregunta. Gracias, Ana. En parte sí. ¿Qué papel juegan los mercados de carbono? ¿Qué pueda abundar sobre esto? ¿De qué manera se puede maximizar los beneficios de este nuevo producto que se transa? ¿Cómo los mercados pueden apoyar
apoyar todo esto? ¿Cuál es la base detrás del cual se reconoce el mercado de carbono como un instrumento de política para la reducción de emisiones? Si pudieras sintetizando un poco ahí esas... perdón, yo Claro. estaba, no me escuchabas, no me escuchaban, parece que el micrófono estaba cerrado. ¿Ahora me escucha, Ana? Sí, sí, escucho perfectamente. ¿Y anterior pudiste escucharme? Las Sí, preguntas. Bueno, pues gracias. sí, sí se escucha. Bueno, es muy importante mencionar que actualmente hay muchos mercados de carbono. Me voy a permitir leer algunas cifras del reporte de ICAP 2022 porque creo que es muy relevante para poder introducir la respuesta, ¿no? Alrededor del 90% de las emisiones mundiales están sujetas ahora a una meta de net cero. Más de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero en jurisdicciones que ya tienen metas net cero en su legislación están cubiertos por un sistema de comercio de emisiones. Y 25 de los sistemas de comercio de emisiones o que empezaron o que existían cuando inició este año, ya cubren el 17% de las emisiones a nivel global y todo esto está implementado en jurisdicciones que representan cerca del 55% del PIB global. Entonces, es muy importante reconocer esto. Los mercados de carbono pueden ser locales, ¿sí? Como el de California, pueden ser nacionales o pueden ser supranacionales, como el de la Unión Europea. Todo depende de cómo se va a diseñar y para qué fines se quiere implementar este mercado, ¿no? No todos los mercados cubren todos los sectores, no todos cubren todos los gases de efecto invernadero. Esto es importante mencionarlo, pero todos tienen que estar regulados. Todos tienen que ir acompañados de una autoridad y debe haber un marco regulatorio. Esto es muy importante. Puede ser una autoridad gubernamental porque hay diferentes tipos de mercados. Está el mercado obligatorio y son los mercados voluntarios. Entonces tiene que haber una autoridad que lo regule, ya sea gubernamental o corporativa o algún órgano colegiado. Pero esto es muy importante. Tiene que estar fundamentado en un marco regulatorio para inspirar confianza en los actores del mercado, para asegurar que haya un correcto monitoreo, reporte y verificación de las emisiones, ¿no? Además, todo esto tiene que ir alineado a un registro para asegurar que todo es transparente. El registro es similar a las cuentas bancarias. A mí me gusta mucho hacer esta analogía porque creo que queda muy claro. En un banco hay una serie de cuentavientes y cada cuenta tiene su dinero que se mueve de una cuenta a otra y el banco lleva el registro. Así tal cual, son las emisiones, los permisos de emisión, las compensaciones que se transan de una cuenta a otra. Y tiene que haber desde luego una plataforma que es similar a las plataformas de cualquier mercado de valores, ¿no? Pero muy importante asegurar el monitoreo, reporte y verificación, una verificación por un tercero para asegurar que todo es transparente, que es justo, que es equitativo y entonces esto, la comunicación con los actores clave también es muy importante. Entonces, ya aterrizando un poquito, va un marco regulatorio, hay un reglamento y hay una autoridad que vigila el cumplimiento. Y además hay un tercero que está verificando que lo que se reporta y lo que se transa es correcto, está bien calculado y que realmente cumple con las metodologías y lineamientos que el diseño del mercado está indicando que se tienen que cumplir, ¿no? Es muy importante la claridad en la comunicación, porque puede haber malos entendidos también para qué se hace con el dinero, quién lo tiene, en dónde se invierte, pero pues no debe de ser un mercado donde nada más sea en sí, ¿no? O sea, lo ideal es que
estos recursos fomenten la inversión en innovación tecnológica para realmente abatir emisiones desde su origen y no solamente ir compensando. Entonces, la clave yo diría que es el marco regulatorio y la forma en la que se va implementando. Muy importante también tener algún órgano colegiado con diferentes actores clave que pueda estar apoyando las decisiones que se tomen. Tomar en cuenta todos los participantes del mercado siempre es relevante, es decir, si el sector gobierno, el sector privado, pero también ONGs, algunos observadores, la población civil, porque al final todos de alguna forma estamos involucrados o nos impacta el mercado, ¿no? Ya sea que suba el precio de los combustibles, ya sea que se tenga que invertir en una tecnología diferente en alguna industria, que haya algún sector que no se pueda regular en ese momento, ¿no? Entonces, sí es importante tener estas consultas también con la sociedad y con todos los actores clave. Bueno, Ana, agradecemos tan interesante información y suministrada de manera tan didáctica que nos pone a todos, ¿no?, en contexto sobre este importante instrumento. Te reitero las gracias. Ahora vamos con usted, señor Sonke Kreft, de manera rápida para ganar tiempo, ¿no?, en la agenda. Señor Kreft, ¿cuáles son las razones por el redimensionamiento del riesgo en el contexto de las evaluaciones de cambio climático? ¿Cuáles actividades se consideran mala adaptación? ¿Cuáles instrumentos se encuentran para abordar la adaptación? ¿Y cuáles de estos instrumentos parecen encontrarse dentro del apetito para abordar la adaptación y la resiliencia? ¿Y cómo podemos ingresar al sector privado y las entidades de financiamiento en el uso de estos instrumentos, señor Kreft, por favor? Okay, yeah, thank you very much. Bien, muchas gracias. Yo soy el ejecutivo de SI y estoy trabajando y la transferencia para el control del cambio climatológico. Y también somos una de las secciones académicas de las Naciones Unidas y hablamos de la seguridad y tenemos otra sección que habla de la parte financiera y de las adaptaciones de los sistemas, igual que la innovación y la adaptación. Antes de empezar a contestar sus preguntas, yo quisiera decirles a ustedes lo que nosotros hacemos y luego voy a relacionarme con las preguntas que me hizo. Trabajamos en diferentes áreas. Nos imaginamos a nosotros mismos no solamente como una serie de pensadores, sino incubador también de todo lo que se está haciendo y estamos viendo los mecanismos de protección financiera. Estamos trabajando en áreas a nivel internacional con gobiernos también en estrategias de protección financiera y además también trabajamos en análisis de riesgo y utilizamos metodologías y el sector de seguros y reaseguros y la adaptación, al igual que la planeación y en otra área para poder ver la implementación concreta de los sistemas y también para ser pioneros en algunos de los enfoques de aseguramiento de esta situación. Tratando de contestar su pregunta, en primer lugar, yo quisiera subrayar que sí, digamos que los comentarios que se hicieron en el reporte, especialmente tenemos un marco de referencia sobre las discusiones que se están llevando a cabo el día de hoy. Hablamos de la adaptación y hay algunas conclusiones sobre el reporte. Tenemos lo del cambio climatológico
Esto realmente es una realidad. La población quiere que se trabaje eso. Se pueden hacer más intensos los problemas y también hay que ver los aspectos financieros, así como la protección para las comunidades, para protegerlos del cambio climático. Yo creo que hay que ver los enfoques de protección financiera, incluyendo los seguros. Permítanme revisar con ustedes algunos de estos enfoques. Yo sé que es un webinario esto, pero quiero cubrir algunos de los aspectos básicos. Estamos hablando del manejo de riesgos en términos generales y yo diría también que hay diferentes dimensiones de riesgo. En primer lugar, hay que reducir el riesgo o retener el riesgo. Hablamos de la retención del riesgo y luego podemos transferir el riesgo. Eso significa que vamos contra la prima y podemos modificar algunos de los aspectos de las diferentes entidades y prevenir los daños o los desastres que se pueden presentar en la mayoría de los casos. Entonces, en términos de esta discusión global sobre los seguros en los diferentes niveles, yo creo que se refiere a todos los niveles al ciclo y, por ejemplo, podemos hablar de los gobiernos y, por ejemplo, en la región del Caribe, en la región interamericana. Perdí la voz del señor. Disculpen ustedes, no lo escucho. Los gobiernos tienen la opción de asegurar o reducir algunos de los riesgos y van a recibir una gran recompensa por ello. Estamos hablando de la situación que se puede presentar en el Caribe y de los estados caribeños. Tenemos mecanismos de retención, como por ejemplo préstamos específicos, carteras de los bancos de desarrollo, y vamos a proporcionar también el pago de préstamos. En México tenemos un ejemplo de estos fondos para la reducción de desastres, pero también esto está relacionado con instrumentos financieros. Simplemente para darles unos ejemplos, creo que a nivel nacional puedo decirles y del sector público que tenemos también nuevos instrumentos a nivel medio y, por ejemplo, tenemos microseguros, ensayos y normalmente, bueno, parece que, por ejemplo, como un producto paramétrico. Paramétrico significa que se paga en términos de la base que se tiene. Básicamente estamos hablando de una indemnización y la gente y las compañías se dan cuenta de que hacerlo así es innovador y es otra manera en que uno puede reducir los costos y tener un producto que puede afectar más rápidamente. Esto es algo que realmente es importante para la gente. Bueno, tal vez al concluir hay una pregunta respecto a la adaptación. Yo quiero relacionar esto a las preguntas de cómo aprovechar estos aspectos analíticos y cómo ver los instrumentos financieros. Una de las actividades que estamos utilizando, o sea, herramientas de modelado probabilístico y
ver las opciones de adaptación para luego tener estimados de costo-beneficio de cuánto son los beneficios de adaptación sobre respecto a algunas medidas. Realmente tratamos de evitar una mala adaptación. Eso significa que llevan a cabo una actividad, se incrementa la resiliencia y al mismo tiempo de crear la resiliencia, pero en un espacio diferente para el futuro, para corregir esos riesgos de mala adaptación. Debo tener estas capacidades para analizar los riesgos y utilizarlos para tener una mejor adaptación y una mejor planeación. Ahí tenemos los riesgos globales que también hay que tomar en cuenta. Nuevamente perdí la voz del señor. Are you back? I think. Good. Estaba frisado un momento. Yeah, I conclude at this point. I'm happy. Concluyo en este momento y con mucho gusto puedo contestar cualquier pregunta que se me haga y que se me pudiera traducir. Muchísimas gracias a nuestros honorables panelistas por acompañarnos. Increíble la información compartida y sobre todo conocer este tipo de información. Tal vez no se encuentra en primera instancia, información muy práctica de vivencias, ¿no? Muy prácticas que son muy útiles. Estoy seguro que desde la República Dominicana recopilaremos estos conocimientos a fin de impulsar el mercado de carbono. Vamos con una breve sesión de preguntas y respuestas. Solo tendremos 10 minutos, así que dejo el evento en manos de la moderación. ¿Puedo yo también leer las preguntas? Solamente, ok, esta es una pregunta para, me parece que es ambos, porque no la pusieron. La leo en español y después la paso en inglés. I'm going to read first in Spanish, Sonke, and then just translate the question. So, which perspective in time are you, ¿qué horizonte de tiempo estiman para que el artículo 6 del Acuerdo de París esté totalmente reglamentado y en vigor a nivel latinoamericano? The question is, which is the time that you are considering for Article 6 to be totally regulated in the Latin American context? I don't know if you want to start, Ana, and then Sonke, or it's the same. Bueno, yo no me aventuraría a responder algo de ese tamaño porque Latinoamérica abarca pues una serie de geografías muy distintas y hay que recordar que cada jurisdicción pues tiene su autonomía, ¿no? Entonces, y sus particularidades, su nivel de madurez distinto con respecto de su industrialización, de su legislación y de sus compromisos con la mitigación del cambio climático. Entonces, en Latinoamérica tampoco estamos al mismo nivel todos, ¿no? Es muy diverso. Entonces yo no me aventuraría a responder algo así porque para que esté totalmente regulado a nivel latinoamericano, pues tendría que haber quizás algún acuerdo común entre todas las partes, ¿no? Y eso, bueno, a veces es complicado, entonces, pero es mi opinión personal porque me parece que ya es un tema más político esa respuesta, ¿no? Yeah, I'm not an expert on carbon markets per se, and En el mercado de carbono, I know that it's under active discussions. yo sé que hay discusiones muy activas. Simplemente quiero decir que cuando hablamos de adaptación
Estamos hablando de los beneficios locales y eso lo hace más difícil establecer un mecanismo global. Pues creo que estamos hablando de una situación diferente. No está regulado en el mercado de carbono, pero esto no significa que el mercado de carbono no tenga resiliencia. Tenemos que hablar, por ejemplo, de quién se beneficia de proyectos que se generan, los créditos de carbono, y también hablamos de cómo beneficia eso otros mecanismos. Tenemos respuestas de la sustentabilidad de algunos bienes, y esto significa que se pueden realizar situaciones que se puedan utilizar, como por ejemplo la resiliencia en los productos de seguros. Quisiera yo decir que definitivamente tenemos una unión entre estas situaciones. Gracias, Ana. Thank you, Sonke. Voy a leer la siguiente pregunta. La leo en español primero and after that in English. Hola, dice Dylan. Me gustaría saber sobre el impacto del impuesto al carbono en la expansión de las centrales de generación de electricidad. ¿Qué países aplican impuestos altos? ¿Se traduce esto en parques más limpios? Bueno, manda saludos y muchas gracias, Dylan. Entonces voy a decirle en inglés. Dylan would like to know about the impact of taxes, carbon taxes in the expansion of electricity generation centrals and which countries are applying these taxes, and if this is translated into cleaner parks. And yeah, that's all. Pues si no les molesta, a mí me gustaría comenzar con la respuesta. El impuesto al carbono depende mucho de cómo se especifica en la legislación. Por ejemplo, en México el impuesto al carbono no es sobre las emisiones de carbono derivadas de la combustión de combustibles fósiles. Es relacionado con el contenido de carbono en los combustibles fósiles. En otros países el impuesto al carbono va relacionado con respecto a las emisiones de carbono asociadas a su combustión. Entonces, lo comento porque es importante primero tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cómo se vincula con la generación de centrales eléctricas? Bueno, puede haber dos mecanismos, o varios, pero se me ocurren dos, ¿no? Que este impuesto desincentive el uso de combustibles fósiles para generación de electricidad y de alguna forma pues empiezan a propiciar la creación de centrales con fuentes renovables, o puede ser también que exista algún otro mecanismo para incentivar la construcción de centrales eléctricas, como los certificados de energía limpia, por ejemplo, porque son instrumentos que pueden coexistir, ¿no? Una central de energía limpia que genera o que emite certificados de energía limpia no reduce emisiones per se, pero lo hace de una manera indirecta. Entonces, pues sí ha llegado a funcionar en el sureste asiático, principalmente. La implementación de un mercado de carbono, cuando esto comenzaba, pues dio pie a un boom de centrales hidroeléctricas, con el fin de evitar esta parte de los impuestos al carbono, ¿no? ¿Qué países tienen las tasas más altas? Pues varía muchísimo el tema del precio del carbono, pero pues tengo aquí algunas referencias en cuanto a los precios del carbono. No son actualizadas al día de hoy, pero sí están actualizadas de los meses pasados. Llegan a variar un montón, ¿no? Desde los $100 por tonelada de carbono hasta los $5. Entonces, pues depende mucho del país. En cuanto a mercados de carbono, Suiza tiene las tasas más altas de precios, $100 por tonelada. Finlandia
cerca de $60. Y en América Latina se observan las tasas un poco más bajas en cuanto a estos precios, ¿no? Estamos hablando de $2 más o menos, de 2 a 10. No sé si eso responde la pregunta. Yo creo que sí, Ana, muchísimas gracias. Sonke, could you please? Yeah, sure. I just want to Bien, highlight. simplemente quiero subrayar el hecho de que hay un debate cada vez mayor en términos del riesgo, como por ejemplo de proyectos de energía renovable y el sostener esta transición, y por lo tanto una de las actividades, por ejemplo, es lo que ya mencioné previamente, ofrece productos de esas instalaciones y las compañías en esos países, y también hay que notar que tienen vulnerabilidades especiales respecto al riesgo climático, y también tenemos nuevos productos como por ejemplo en geotérmico y exploración que pueden ser emitidos. Y este tipo de inversiones son fáciles de hacer. I think we lost you for a moment, Sonke. I'm sorry for that. I was just saying that there are Yo specific products. decía que hay productos específicos, por ejemplo, geotérmico, electricidad para cubrir los riesgos de exploración. Ese es un ejemplo de cómo, por ejemplo, hay seguros y mecanismos de protección financiera que pueden ayudar en esta transición. Y tal vez una iniciativa que estamos haciendo y estamos trabajando los riesgos financieros con algunos de los países, y para ellos la transición energética es uno de los elementos de pivote de esta situación. Es aquí donde puede ayudar a los seguros, y tenemos esta sustentabilidad de los seguros conjuntamente con la UNEP y la iniciativa financiera de UNEP, entre otras que realmente pueden ayudar a reducir el riesgo y renovar los productos energéticos. Nuevamente, este es un ejemplo de cómo los seguros se pueden utilizar también en este aspecto de la transición. Thank you very much. Well, we don't have any other questions, so we really appreciate your expositions. And Delio, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Laura, nuestra moderadora estrella, ¿no? Gracias a todos los panelistas, a ustedes, los panelistas, al público por sus preguntas tan interesantes. Nos vemos en el siguiente panel. Esto ha sido de mucho aprendizaje, desde luego que sí. Hasta luego.